Hermanos amados, amados santos, seguimos adelante con este audio número 18 de la parte 3 de esta serie titulada El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Vamos a proceder ya en el capítulo 19 de Mateo para considerar allí otro aspecto. Aquí lo primero que resalta no se relaciona con legalismo, sino con un elevado nivel de moralidad. En el reino no debemos insistir en legalismo alguno, pero tenemos que mantener un elevado nivel de moralidad. Debemos manifestar la moral más elevada, es decir, tan elevada como la de Dios mismo, porque es su vida soy, la divina, la que nos ha sido impartida. Por tanto, es necesario que nos remontemos a los orígenes. Asuntos tales como el pago de los impuestos, cuán larga debe ser nuestra barba o nuestro pelo y la ropa y todos esos asuntos, y qué tipo de tela, o si la manga de la camisa debe ser más allá o más acá, no se relacionan con la moralidad. Por lo que podemos ser flexibles en cuanto a tales asuntos. En el reino no hay legalismo alguno. Sin embargo, todavía somos seres humanos y tenemos que ceñirnos a las normas que Dios fija para la humanidad. En lo que concierne a la humanidad, nada es más importante que la moral. En cuanto a lo serio que es esto, la inmoralidad está a la par de la idolatría. Nada insulta más a Dios que la idolatría, y nada daña más a la humanidad que la inmoralidad. La idolatría daña a Dios, la inmoralidad daña a la humanidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios jamás permitió que nadie estuviera involucrado en adoración de ídolos. Así también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios jamás permitió que ninguno de sus hijos estuviera involucrado en inmoralidad alguna. Nuestra norma de moralidad tiene que ser elevada y absoluta. Al final del capítulo 17 de Mateo, el Señor Jesús se mostró muy flexible en cuanto al pago del tributo del templo. No hacía mucha diferencia si pagaba el tributo o no. Él podía ser flexible allí. Pero no debemos decir que no importa ser moral o inmoral. No, jamás podemos decir eso. Los fariseos tentaron al Señor Jesús en lo que concierne al divorcio. Él de inmediato lo refirió a los comienzos mismos de las Escrituras, al comienzo mismo de la Escritura, lo refirió a los primeros 2 capítulos de Génesis, diciéndole que conforme al diseño divino, conforme a su administración, su economía, había únicamente un esposo con una esposa y una esposa con un solo marido. Cuando un hombre y una mujer se casan, son hechos una sola carne. Esta es una unión que jamás debe ser quebrantada. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Leemos en Mateo 19:6. Sin embargo, los fariseos usaron las Escrituras para discutir con el Señor. De esto se hace mucho también. Ellos dijeron que Moisés les había permitido dar carta de divorcio, a lo cual el Señor les respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero en el principio no ha sido así. Versículo 8 de Mateo 19. Lo que Moisés toleró no correspondía con la norma fijada por Dios. En el principio podemos ver que lo que era correcto, lo que era correcto conforme a la norma de Dios. En el reino no debemos adoptar legalismo alguno, pero tenemos que mantener la moral más alta, más elevada. Debemos proclamar y estar atentos a esto, porque esta era que vivimos es una era de inmoralidad y creciente. Observe la situación imperante en el mundo. Es verdaderamente vergonzosa. No obstante, nosotros somos el reino, y en el reino tiene que estar lleno de la moral más elevada. Todos debemos aprender a no tener legalismo, pero sí a mantener la moral que corresponde con la vida del reino. Vamos a revisar un poco más acerca del reino. Ahora, el reino como recompensa. Vamos a abarcar una porción desde Mateo 19:13 hasta Mateo 20:16. Y es cierto que esta es una porción bastante
un pasaje bastante extenso, pero es también bastante simple. La parábola hallada en los primeros 16 versículos del capítulo 20 es una definición de las palabras dichas por el Señor al finalizar el capítulo 19. Este pasaje en 19:13 comienza hablándonos de los niños que le fueron presentados al Señor Jesús. Cuando los discípulos intentaron impedir que estos niños recibieran la bendición del Señor, Él los reprendió y después, poniendo sus manos sobre los niños, los bendijo. Esto nos recuerda una vez más que el pueblo del reino debe ser como niños. Ya seamos adultos o más jóvenes o adultos mayores, todos tenemos que ser como niños en el pueblo de Dios. Muy sencillo. Porque los niños son pobres en espíritu y en cierta medida son puros de corazón, por lo que cumplen con el estándar de ahí de Mateo 5. Por cuanto el reino, o por causa del reino, debemos ser pobres en espíritu y puros de corazón. Debido a que los niños no son ricos, es muy fácil para ellos ser así. En cambio, los adultos, amados, somos muy ricos. Algunos en cuanto a dinero, materialmente, otros psicológicamente. Y hay quienes no son nada, pero sueñan con ser ricos. Ellos sueñan con esa riqueza. Pero los niños son pobres en todo el sentido de la palabra. Tenemos que deshacernos de tales sueños y ser como niños. Si fracasamos y no llegamos a ser como niños, seremos hombres ricos al venir al Señor Jesús. Después del incidente con los niños, se nos cuenta ahora de un hombre rico que vino al Señor Jesús procurando obtener la vida eterna. Está allí casi al final, o es la parte final del capítulo 19, de Mateo. Hasta el versículo 26 por allí se nos cuenta este joven rico que llegó al Señor Jesús. Esta persona procuraba la vida zoe de Dios, la vida divina. Ya tenía la vida la biológica, y tenía también la vida suge o suque, la vida del alma. Ahora él procuraba la vida zoe, esto es la vida divina y eterna, la cual pensó que podría heredar haciendo el bien. Dirigiéndose al Señor, y note ahí, como maestro, le preguntó: ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? La vida zoe, versículo 16 del capítulo 19. El Señor Jesús fue muy sabio, como siempre, y en su respuesta reveló algo muy significativo. El Señor le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. ¿Qué nos revela esto? Esto nos dice que si llamamos al Señor bueno, tenemos que reconocer que Él es Dios, no un maestro. Pues no hay nadie que sea bueno excepto Dios mismo. El Señor le estaba diciendo: si me llamas bueno, deberás reconocer que yo soy Dios. Y aquí hay una explicación tremenda del propio Señor diciendo que Él es Dios. No debemos pensar que somos buenos, pues nosotros no somos Dios. Únicamente Dios es bueno. Esto da a entender que no podemos hacer nada bueno porque nosotros mismos no somos buenos. ¿Cómo un hombre que no es bueno puede hacer algo bueno? Esto es imposible. ¿Puede acaso el árbol malo dar frutos buenos? Esto es de Mateo 7:18. Nosotros no somos buenos. Tenemos que estar convencidos de que no podemos hacer nada bueno. Si nos consideramos buenos, esto será una blasfemia contra Dios. Todos tenemos que comprender que no somos buenos porque no somos Dios. Y únicamente Dios es bueno. El Señor Jesús le dijo al joven rico que si quería entrar en la vida debía guardar los mandamientos. Cuando este joven le preguntó a qué mandamiento se refería, el Señor Jesús le mencionó 6. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu madre y a tu padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el último de ellos. El joven replicó: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Mateo 19:20. Aunque tal respuesta no reflejaba su verdadera condición, el Señor Jesús no entró en discusión con él. Simplemente le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19:21. Lo dicho por el Señor verdaderamente puso a prueba la autenticidad de aquel último mandamiento que Él le pidió: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. El Señor Jesús no lo reprendió, sino que simplemente puso los hechos delante de él. Como resultado, este joven fue puesto al descubierto y se alejó entristecido. Entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y pudiendo seguir allí hasta el versículo 24, le dice: más fácil es que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Estos son los versículos 23 y 24. Este refrán es una expresión que denota imposibilidad, ya que es imposible para un camello pasar por el ojo de una aguja. Cuando los discípulos oyeron esto, se sintieron desilusionados y debido a que no podían entenderlo, preguntaron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? El versículo 25 del capítulo 19. Y él les respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 26. Que un hombre rico, acuérdense que estamos en el capítulo 19, que un hombre rico sea salvo es semejante a un camello que intenta pasar por el ojo de una aguja. Esto es imposible para el hombre, pero Dios puede ensanchar el ojo de la aguja y también puede reducir el tamaño del camello. No importa si consideramos que la aguja es la aguja que usamos hoy para coser o la aguja como la puerta en los muros de Jerusalén. Dios puede, hermano, reducir el tamaño del camello o aumentar el ojo de la aguja. Usted no puede hacerlo, pero Dios sí puede. Por tanto, amados hermanos, no nos preocupemos, tengamos paz, disfrutemos a Cristo como nuestra paz. Todo lo que tiene que ver con su salvación, todo lo que